principio fue el verbo, en el principio fue el logos, en el principio fue la palabra. Cuises de la síncopa y el fuego heridor se corren, se persiguen, bultos que se menean, goma espuma se corta, derrapa la que manilfa los brazos. Brazos de acero, torso de acero, piernas de quien camina, trepa o vuela, piernas de pájaro para la gloria, pero no, todo es falso, false, bulto, simulación, poder de goma espuma, goma y espuma. Había que nombrar a las cosas para detener el movimiento incesante del mundo, para evitar el vértigo, para rechazar la náusea. Rosa cibernético, crucificador, simple, profético, caníbal, hora de acostarse, audiencia, oreja, preservar, boquiabierto, electrodo, ébano, extremo, guante, secuestrado, cangilón, alguien, aguacate, brumoso, existente, rígido, uva, diplomático, capucha, mutación, perrotos, desviación, cero, doblado, íntimo, mueca, cocinero, duque, cera de abejas. Entre anormalidad, juego de piernas, mutación, misterio táctico, algodón, flores, cosecha, bloque. Este trabajo intenta abordar la figura de Barciano de Córcega. ¿Quién es Barciano de Córcega? No hay muchos datos precisos sobre su vida o, como sería mejor decir, sobre sus vidas. Barciano de Córcega es un personaje histórico que pertenece a muchas historias o a muchos momentos históricos. Hay pocas referencias a su vida o a su nombre a lo largo justamente de toda la historia. La primera referencia es en un pasaje de un texto de Clemente de Alejandría, uno de los primeros teólogos cristianos. Coro, plantación, serrino, esped, horizonte, frontera, frito, endeble, córdoba, niño, patio de recreo, luz tenue, Las siguientes aguja referencias celestial, datan ya de casi un milenio después. Hay un documento de la Orden de los Templarios que lo menciona con el nombre algo cambiado, pero es muy probable que se refieran a Barciano de Córcega. Y casi en el mismo contexto histórico hay dos referencias ya más claras, pero sin muchas, al menos, precisiones. Una referencia hecha por Roger Bacon y una referencia hecha por Guillermo de Ockham o William de Ockham, ¿no? Ambos se refieren a Barciano de Córcega en un escrito sobre óptica de Bacon y el escrito sobre lógica de Guillermo de Ockham. Se recalienta como espuma del desierto, una charla difusa con lo que oírla y agranda genitalia, la baja como espuma de baja. Posteriormente, un par de siglos después, hay una referencia hecha por Ignacio de Loyola en el momento de formar la orden de los jesuitas, y hay una última referencia hecha ya en América por Bartolomé de las Casas. simple, profético, caníbal, hora de acostarse, audiencia, oreja, preservar, boquiabierto, electrodo, ébano, extremo, guante, secuestrado, cangilón, alguien, aguacate, brumoso, difusas, falsos ritmos, falsos trinos, grutas, pájaros. El nomenclator consistía en una caja negra con una entrada y una salida. La entrada era una pieza en forma de embudo. La salida, una piedra de lectura. Lente semiesférica de similares características a las desarrolladas por el árabe Aibi al-Haytham. Nada se sabe del interior, salvo por el uso de espejos, velas, mecanismos de relojería y artilugios mágicos. Se recalienta como espuma del desierto, humea, charla difusa con lo que oírla y agranda genitalia, la baja como espuma de Baja California, la que abulta y achicharra los bajos Superman, escala delirios adormece. Cangilón, alguien, aguacate, brumoso, existente, rígido, uva, diplomático, capucha, mutación, perrotos, desviación, cero, doblado, íntimo, mueca, cocinero, duque, cera de abejas. Tenían que disponer al mundo bajo el sombrío imperio de las palabras, pero las palabras no eran suficientes. Fue necesario inventar la soberanía de otros lenguajes. La máquina no funciona según lo esperado. 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 Barciano de Córcega es que aparentemente todas estas menciones no hacen
alusión a, digamos, la misma figura histórica, sino que aparentemente Barciano de Córcega ha vivido en todos esos momentos históricos, ¿no? Entre el siglo III y el siglo XVI. Aparentemente Barciano de Córcega ha tenido muchas vidas, ¿no? Vidas diferentes en distintos momentos históricos, y en todas sus vidas escribió un único texto, un texto al que llama Florilegios de la Revelación. Imperium civitas legis humanae natura imagine mundi machina mollis caelo verbum iudicem securi percussit servum corpus animam meam deo paganus serpens arma templo. Qua est in principio creavit Deius caelum et terram. Quod terra quo que non erit forma, et factum est omne in tenebris operit marea rasivangilona llena aguacate venemoso existente rígido uva diplomático capucha mutación perrotos desviación cero doblado íntimo mueca cocinero duque cera de abejas. Entre anormalidad, juego de piernas, vocación misteriosa. Este texto está datado en diferentes momentos, ¿no? En el siglo III, en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XVI. Está datado en distintos momentos y siempre escrito por un tal Barciano de Córcega. El objetivo de la máquina ideada por Barciano era traducir palabras en imágenes. Al decir una palabra cualquiera en la boca del embudo, la piedra de lectura ubicada en el lado opuesto proyectaría la imagen correspondiente a ese concepto. La máquina no funciona según lo esperado. La falla consistía en la imposibilidad de establecer una correspondencia lógica entre la palabra de entrada y la imagen de salida. Después de numerosos intentos y rectificaciones, la falla continúa. Barciano de Córcega jamás logra que la palabra ingresada emita la imagen correspondiente. Fábricas de viento solar, galpones de galpones, Bama, frase, labios gastados, industriales, trabajador de sombra sobre sombra, se aleja como un Max estrella de oro del calor californiano. Lo que en este informe se aborda es un momento específico de una de todas las vidas de Barciano de Córcega. Es el momento en el que se relaciona con Roger Bacon y con Guillermo de Ockham. Se va para el lado de los falsos teatros fake, del teatro bravo. Se habían propuesto domesticar la luz, contravenir al movimiento, distribuir la proliferación de los seres en un espacio que sea posible nombrar sin fisuras. Ante el fracaso, Barciano de Córcega intenta una corrección invirtiendo el mecanismo. Convierte a la piedra de lectura en entrada y al embudo en salida. Así, al capturar una imagen, el nomenclator debía entregar su correspondiente nominación. Tal cosa tampoco sucede según lo esperado. Al capturar cualquier imagen, la máquina emite sonidos guturales, fonemas irreconocibles y a veces aterradores. Ninguna palabra es reconocible en latín, por lo cual Barciano supone haber hecho un descubrimiento inconmensurable. Joveno X, Coq, Vauyo, Coición, WDJFKWWFL, Vulcafe, NKCFN, Poeodofof, Fudin, Difoyu, Porfigo, Poaja, Esta idea de esta máquina proviene de una experiencia que había tenido, ¿no? Él es en ese momento un franciscano rigorista o espiritual, de estos que suponían un poco al poder papal. Y el desarrollo del pensamiento del nomenclator viene dado por una experiencia que había tenido en los sermones que daba en una iglesia en Alejandría, ¿no? Donde había descubierto la potencia que tenía el hecho de hablar en relación a imágenes. Daba sus sermones frente a analfabetos, explicando las imágenes que decoraban la iglesia.
Esta unión entre lo que él decía y la imagen, aparentemente, según lo que él postula, producía un efecto retórico dado en la unión que él buscaba entre lo dicho y lo visto. 4 cronos espeluznantes de una sitcom, caras de tocino rancio, caras de Southern Crown Burger, Smoke and Pepper, Black and Blue, encogidos en el encogido en el roto pelote de una silla enana, desnudo, solo, arropado por un sudor añejo y acre. Go away! Don't you tell me to go away. Con los pies empapados y se pone, Superman guarda silencio su traje. Adecuado envase eléctrico jorobado fiasco mago entretener turbio consejo guardia extrae reina puerto ordalías departamento datos marica exaltar. Es sagrado ácido casco matadero mentecita depósito de chatarra combustible columna vertebral infierno duelo horrores empoderamiento pie deforme sociedad bengala infinito audiencia verde pato nudillo en Y cualquier de ahí momento. tiene los encuentros con Roger Bacon y con Guillermo de Ockham, quienes de alguna forma ayudan en la construcción de este aparato destinado al fracaso. Fue necesario ese zumbido incesante y desordenado de los discursos para hacernos olvidar que la verdad es el resplandor fugaz de lo que no tiene nombre. En lo irreconocible de esos sonidos estaría cifrado el lenguaje sagrado de Dios. El soplo divino. El verbo. El logos. Adecuado envase eléctrico jorobado fiasco mago entretener turbio consejo guardia extraer reina puerto ordalías departamento datos marica exaltar. Es sagrado ácido casco matadero menquecita depósito de chatarra combustible columna vertebral infierno duelo horrores empoderamiento pie deforme sociedad en gala infinito audiencia verde pato nudillo en cualquier momento curioso. Adecuado envase eléctrico jorobado fiasco mago entretener. Con los pies empapados y se pone, Superman guarda silencio su traje. En 1325 Barciano cree descifrar finalmente el lenguaje secreto de las cosas, al que llama lenguaje imagofónico. Para comprobar su veracidad vuelve a invertir el mecanismo de su nomenclator Imago Mundi. El embudo es la entrada y la lente semiesférica la salida. A través del embudo ingresa palabras en lenguaje imagofónico. Pero ingrese la palabra que ingrese, la imagen de salida es siempre la misma. Una imagen que jamás logra comprender, pero que según BARCIANEO supone contendría la totalidad de las cosas del universo. En un último intento por decodificar el enigma vuelve a invertir el mecanismo. Ingresa la imagen por la lente semiesférica y escucha lo que emite la bocina. Esto no es un tren. Tuvieron que acercar las palabras al mundo para hacerlo desaparecer. Y ahora del mundo solo nos queda su nombre. Adecuado envase eléctrico jorobado fiasco mago entretener turbio consejo guardia extrae reina puerto ordalías departamento datos marica. Incapaz de entender, frustrado, abandona definitivamente la experiencia. El nomenclator es desestimado y pasa a ser llamado máquina mollis, la máquina blanda. El último rastro es una mención poco clara en un documento esotérico de la Orden de los Templarios. Se refiere a la máquina de Barciano de Córcega como el Baphomet. El demonio cornífero de 2 cabezas que contiene todo el poder del universo. Después de eso, nunca se vuelve a saber de ella. Solo un rojo que se desvanece, sombra desmayada de un arlequino de brisa o falso viento, hilanderas cansadas, sombra de galván y fresas suaves, arlequino de brisa o falso viento. La máquina Mollis desapareció de la historia, pero no el principio de su funcionamiento. Paradójicamente, el proceso poético de esa enorme derrota, se transformará con el tiempo en una victoria insospechada.
Y del mundo, hoy, solo queda el nombre desnudo. Nada sabe la historia de las múltiples vidas de Barciano de Córcega. Nada ha sido escrito. Apenas algunas pocas alusiones confusas. Nada se dice de cada uno de los finales de sus vidas. Nada de las infamias ni de las traiciones. Nada de las vejaciones. Nada de los crímenes. Ni siquiera ha sido escrito que, al final de cada una de sus vidas, asesina a una mujer ahorcándola con sus propias manos. Y que después desaparece de esa parte de la historia. Impune. Para aparecer en otra. Antes o después, o al mismo tiempo. Barciano de Córcega, el inventor de la máquina más inútil y más poderosa del mundo. Sentí, en la última página, que mi narración era un símbolo del hombre que yo fui mientras la escribía, y que, para redactar esa narración, yo tuve que ser aquel hombre, y que, para ser aquel hombre, yo tuve que redactar esa narración, y así hasta lo infinito. Y en el instante en que yo dejo de creer en él, Barciano de Córcega desaparece.